Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermanos y hermanas, paz de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 31 y el 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Y precisamente es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a rescatarnos de las garras del pecado, de las garras del maligno, a través de su santa y bendita palabra, y Jesucristo, el Hijo de Dios, con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y nos dejó precisamente el Evangelio, gloria a Dios, su palabra, para que conociésemos de Él, para que conociésemos de Jesucristo y su obra gloriosa. Y lastimosamente el ser humano que vive en un mundo de mentira es cuando tiene precisamente una venda en los ojos, y esa venda no se caerá hasta que él conozca la verdad, y cuando conoce la verdad precisamente deja de vivir en la mentira. Hay poder en Jesús. En esta hora estaremos hablando de dónde nace precisamente la Iglesia Católica. A muchos no les gustará este tema, gloria a Dios, lo que voy a hablar en esta hora, pero es importante, gloria a Dios, es importante, de modo que pueda saber el por qué la Iglesia Católica es de origen satánico y es una herramienta del mismo diablo. Gloria a Dios. Nos remontaremos precisamente a los orígenes de la era cristiana, de modo que conozcamos la verdad histórica. Muchas personas no creen en la existencia de Dios. Muchas personas e incluso creen que Jesús fue un mito, o alguien que nació en un pesebre rodeado de paja, de animalitos, dos personas con aureola, mientras una estrella cruzaba el firmamento. Terrible. Muchos no cristianos, amén, budistas, musulmanes, hindúes, etcétera, reconocen la existencia de este niño que nació en Belén como un gran maestro, un maestro, gloria a Dios, ascendido, y así una serie de títulos poniendo a Jesús en la categoría de sus líderes. Amén. Mahoma, Krishna, Buda, etcétera. Pero ¿qué diferencia a este Jesús de los demás? Simple. Cambió la historia de la humanidad, dividiéndola en un antes y un después de Cristo. Gloria a Dios. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna volvieron de la muerte para luego reunirse con sus discípulos y luego ascender a su trono en el cielo. Mahoma murió, Buda murió, Krishna murió, pero Jesús, a pesar de morir, volvió a la vida. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Una vez que Jesús dejó este planeta, sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que le fueron encomendadas. A este grupo se le llamaba comúnmente la iglesia primitiva, pues la conformaban personas que se iban inglutinando en torno a la enseñanza de los discípulos, gloria a Dios, de Jesús. Y así sucesivamente esta iglesia primitiva vivían y practicaban las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Hay poder en Cristo Jesús. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos. De hecho, la cristiandad se vivía casi en secreto, ya que era perseguida. Para el Estado romano, la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús le producían miedo, pues podían perder el control de sus súbditos. Por ello, el Estado romano reunía a grupos de cristianos y los dejaban ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público, de modo, gloria a Dios, de entretener al pueblo y asimismo de provocar el temor, el miedo dentro de los cristianos, dentro de los evangélicos, y asimismo provocar la dispersión, la dispersación precisamente del cristianismo. A pesar de estos crímenes, el cristianismo crecía. Gloria a Dios. Y el imperio romano mermaba.
los césares ya casi no eran tales porque ya no les quedaba poder. En el año precisamente 313 de la era cristiana, el emperador Constantino ya había sido sobrepasado. Esto lo obligó a promulgar su famoso decreto de tolerancia, lo que logró que algunos cristianos salieran a la luz pública. Incluso Constantino cambió sus túnicas de César por una vestimenta religiosa. Miren ustedes, intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa. Constantino se declaró el primer papa. Y en cambio el nombre, amén, imagínense, no fue Pedro. Algo que enseñan precisamente los católicos aquí. No. Constantino fue el primer papa. Hay poder en Jesús. Por eso nosotros, gloria a Dios, debemos estar muy claros en todos estos acontecimientos históricos. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Y qué hizo? Y cambió el nombre a todas las deidades, a los ídolos. Amén. Precisamente reemplazándolas con nombres cristianos. Por ejemplo, Venus pasó a ser la Virgen María. Y a Cupido le llamó Jesús. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos, de modo que la gente les veneraba. Aquí nace precisamente la Iglesia católica, apostólica, romana. Los verdaderos cristianos de entonces se dieron cuenta de lo que Constantino estaba creando, un monstruo, y huyeron de Roma, manteniéndose en la clandestinidad por acerca de 1000 años. Cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice máximo e hizo de él un segundo papa. En el año 330, Constantino se fue a Bizancio, Turquía. Amén. La transformó un poco y la llamó Constantinopla, manteniendo lealtad al sistema católico romano. Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la Iglesia Católica Romana, puesto que Roma dominaba el occidente, Constantinopla el oriente. Constantinopla se transformó en la iglesia, en la capital de la Iglesia ortodoxa. De este modo, Roma y Constantinopla se convirtió en enemigos mortales. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Por ese entonces Roma ya era seducida de las macabras cruzadas en las cuales, en el nombre de la autoridad de la Iglesia Católica, se asesinó a miles y miles de seres humanos. Es así que en el año 1204 la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa Inocente III, embiste a su hija, la Iglesia Ortodoxa, invadiendo